La capital del antiguo Reino de Bohemia y actual República Checa, la ciudad de Praga, una de las más hermosas y encantadoras del mundo. El día de hoy vamos a hacer un free tour virtual por todo lo que es la historia del centro histórico de Praga. Vamos a conocer los monumentos más importantes y más visitados de esta hermosa ciudad. Así que si quieres conocer un poco con respecto a la historia, arquitectura, cultura, quédate en este video hasta el final y comenzamos. ¿Qué tal si comenzamos hablando de este edificio que es el más antiguo que se encuentra en la plaza de la ciudad vieja de Praga? Se trata de la Casa de la Campana de Piedra, una edificación en estilo gótico construida a partir del siglo XII y siglo XIII. Aquí residían los reyes de Bohemia. Pues como sabrán ustedes, en el antiguo reino de Bohemia no solo los reyes utilizaban el castillo de Praga como sitio de residencia, sino tenían algunos sitios distribuidos en la ciudad. Obviamente van a tener una casa en el centro de Praga porque aquí era el eje mercantil. En la plaza de la ciudad vieja estaba el mercado. Así que ellos querían tener esta casa aquí para controlar todo lo que es los aranceles y los impuestos del comercio de las mercancías. Y bueno, fue precisamente aquí donde vivió la princesa Eliška Přemysliga, la última descendiente de la dinastía de los reyes checos, los Přemyslidas. En el año de 1306 aquí conocería al conde Juan I de Luxemburgo, quien vino a pedirle matrimonio. Y bueno, la princesa se negó, así que se dice que hay muchas hipótesis. Se dice de que Juan de Luxemburgo era muy joven para ella, otra de que no era muy guapo, no era muy agraciado. Se dice de que le apodaban Juan el Ciego porque tenía los ojitos llenos de cataratas y era un hombre muy bajo de estatura. Sin embargo, en el año de 1310 logra conquistar a la princesa. Para ese entonces la princesa Eliška Přemysliga era la original sucesora al trono, pero lamentablemente su hermana y su cuñado le habían quitado la corona, en vista de que el hermano mayor, Wenceslao III, había muerto en una batalla durante la Guerra de los 100 años. Razón por la cual estos reyes se quedaron en el castillo de Praga y la princesa vino a vivir aquí, en la Casa de la Campana de Piedra. La pobre pensó que lo había perdido todo. Así que para celebrar sus nupcias, el conde Juan de Luxemburgo había organizado una especie de baile o desfile llamado el Desfile de las Campanas. Una ceremonia que llenó de artistas las calles de Praga y principalmente la plaza. La gente empezó a ponerse nerviosa porque vieron que había una gran cantidad de artistas en la ciudad. Sonó un aviso, unas campanadas. Esto fue un aviso para que estos artistas se quitaran sus disfraces y se trataba de un ejército. Juan de Luxemburgo había sido hijo del emperador Maximiliano I, y este hombre, siendo solo conde, quería ser el sucesor a la corona, pero para esto tenía que convertirse en rey. Así que el conde Juan de Luxemburgo le había prometido a la princesa Eliška que si se casaba con él, le devolvería la corona. Y bueno, pues así fue. En 1310, Juan de Luxemburgo, mediante su desfile de las campanas, algo parecido al caballo de Troya, se tomaría en la ciudad de Praga y pasarían a ser los nuevos reyes de Bohemia. Por esta razón es que se van a fijar que aquí en la esquina hay una campana de piedra para conmemorar este día en el cual Juan de Luxemburgo tomaría la corona del reino de Bohemia. En el año de 1316 tendrían a su primogénito, un hombre que cambiaría la historia de toda esta nación. Aquí nació el famoso emperador Carlos IV, el personaje más icónico. Si vienes a visitar Praga y no escuchas de Carlos IV, no estuviste en Praga. Bueno, también aquí en la plaza de la ciudad vieja vas a encontrar la estatua de este señor que se encuentra en el pleno centro. Se trata del famoso reformista Jan Hus. Jan Hus era un señor muy humilde. Él vino de un pueblo llamado Husenica, a algunos kilómetros fuera de Praga. Para ese entonces, la religión más importante en Chequia establecida era el catolicismo. Este señor era bastante inteligente, era un hombre muy intelectual, se autoeducó prácticamente. Había conseguido una beca en la Universidad de Carolina que le fue otorgada por el hijo de Carlos IV, fue el rey Wenceslao IV. Y mediante esto este señor empezó a demostrar tener una vasta cantidad de conocimientos y por esta razón incluso llegó a convertirse en el rector de la Universidad de Carolina.
Sabrán ustedes que para ese entonces ya eran principios del siglo XV y las clases sociales aquí eran muy demarcadas además. La única manera en la cual tú podías llegar a tener contacto con el estamento, los nobles de aquella época, era si te convertías en cura, si te hacías sacerdote. Y por esta razón es que Jan Hus, siendo rector de la universidad, también era sacerdote. Una de las principales cosas que empezó a hacer el famosísimo reformista Jan Hus fue empezar a denunciar ciertas irregularidades cometidas por parte de la iglesia en aquel entonces. El cobro abusivo y excesivo de los diezmos. Le hacían creer a la gente que si no daban la limosna se iban a ir al infierno. ¿Puedes creer que las misas en aquel entonces eran en latín? Jan Hus decidió hacer un plan. Empezó a estudiar todas las diferentes lenguas eslavas de aquí de Chequia y crea lo que se conoce como el checo moderno. Hablamos del siglo XV. Posteriormente, su siguiente plan era empezar a dar algunas cátedras en su universidad en checo. Hasta ese momento todo iría bien. Lamentablemente, el problema comenzó desde cuando empezó a dar sus misas en checo y empezó a denunciar todos los abusos cometidos por algunos sacerdotes. Obvio, no estoy atacando a la iglesia, solo digo de que cierto porcentaje de sacerdotes y demás aprovechaban de los privilegios de la iglesia para abusar de los pobres. Por esta razón es que Jan Hus fue enviado al concilio de Constanza para que defendiera sus tesis, y este señor fue obligado a que se retracte. Le habían ofrecido indultarle, darle la libertad y que volviera a su vida habitual como rector de la universidad y como sacerdote, siempre y cuando volviera a dar sus misas y sus clases en latín, pero él se mantuvo firme, así que estuvo encerrado durante 3 años. Lamentablemente, en el año de 1415, el rey Wenceslao IV es destronado por su hermano Sigmund de Hungría, y junto con las autoridades eclesiásticas en ese entonces decidieron ejecutar a Jan Hus. Jan Hus fue ejecutado en el año de 1415, atado en un poste, y mientras él se quemaba dijo una profecía: ustedes hoy están asando un ganso, pero dentro de 100 años aparecerá un cisne que no podrán rostizar. Casi 100 años después aparece un señor clavando sus 95 tesis reformistas en los muros de Constanza. Su escudo de armas era un cisne y el nombre de este señor era Martín Lutero. Lutero se había inspirado en las tesis y reformas del famoso y brillante Jan Hus. Los husitas decidieron desconocerse como católicos y por esta razón es que forman un movimiento protestante. Hablando de religión husita, esta iglesia que podemos ver aquí es la iglesia de San Nicolás. En Praga, en la plaza de la ciudad vieja, tienes 2 iglesias. La iglesia de Nuestra Señora de Tin, que es gótica, que es la más fotografiada y vamos a ver a continuación. Y tenemos la iglesia de San Nicolás, que es una construcción en estilo barroco del siglo XVIII. Fue en sus tiempos ortodoxa, pero actualmente le pasó a pertenecer a los husitas desde la caída del comunismo. Esta es la iglesia de Nuestra Señora de Tin, es la iglesia más fotografiada en el centro de Praga. Fue construida a partir del siglo XIV por el famoso emperador Carlos IV, quien había nacido, recuerdan, en esta casa al lado. Mucha gente cuando llega a la ciudad me pregunta ¿qué fue construido primero, si las casas o la iglesia? Pues déjenme decirles que en realidad las casas son más antiguas que la iglesia. Lo que sucede es que cuando el emperador Carlos IV, el aspirante emperador o a rey de Bohemia, llega a la ciudad de Praga, quiere construir aquí, en la plaza de la ciudad vieja, una catedral. Su intención era traer al obispo a esta ciudad para posteriormente coronarse como emperador, mover la sede del Sacro Imperio Romano Germánico a Praga. Pero tuvo lamentablemente un obstáculo. Las personas que vivían en esta manzana eran demasiado ricas e influyentes y formaban parte del estamento checo. El estamento checo era una organización política que organizada podía ser incluso hasta más poderosa que el mismo rey. Razón por la cual el rey Carlos IV decidió empezar a construir la catedral en el castillo de Praga. Y aquí, mediante un acuerdo pacífico, decidirían construir la iglesia en el patio interior de la casa de los vecinos. Lamentablemente, la iglesia se tuvo que postergar un poco su construcción durante el conflicto, durante la guerra de los 15 años en el siglo XV entre católicos y protestantes. Y posteriormente, no lo vas a creer, a partir del siglo XV esta iglesia, durante más de un siglo, pasó a ser una iglesia protestante. ¿Cuándo volvió a ser católica? Esto te lo voy a mostrar si quieres ver la puerta principal de la iglesia. Vamos a pasar a través de la casa de los vecinos. Si estás disfrutando de este vídeo, suscríbete a este canal. No te olvides de darle a la campanita de las notificaciones. Como se trata de un free tour virtual,
puedes dejar un tip o colaboración en PayPal o Patreon. Dejaré los enlaces en el comentario fijado y en la descripción del vídeo. Otra de las formas en las cuales puedes colaborar es compartiendo este vídeo con todos tus amigos mediante tus redes sociales. Finalmente hemos llegado al patio donde se encuentra la puerta principal de la iglesia de Nuestra Señora de Tin. Toda la construcción externa es gótico del siglo XIV y siglo XV, pero en el interior te puedes dar cuenta que encontramos estilos barrocos de finales del siglo XVII y siglo XVIII. Aquí podemos encontrar otra evidencia de la guerra, pues en la piedra caliza al pie de la iglesia los soldados afilaban sus armas para proteger la entrada y que no se apoderaran de ella. Pues bien, aquí tienes la puerta de la iglesia de Nuestra Señora de Tin y se encuentra en el patio interior de esta manzana frente a la plaza de la Ciudad Vieja. Pues podrás creer que esta iglesia se demoró varios siglos de ser construida. ¿Cómo es que pasa a ser poseída por los husitas en el siglo XV? Sabrán ustedes que los movimientos husitas también sufrieron algunas divisiones. Se dividieron en tres principales grupos. Los moderados, que eran normalmente husitas ricos e influyentes que querían vivir en paz. Estaban los ultras, que pasaron a ser llamados taboritas. Y también estaban los adamitas. Los adamitas eran un grupo de husitas que decidieron vivir completamente en paz, amor y armonía con la naturaleza, así que se fueron a vivir al sur de Bohemia. Eran como una especie de hippies en aquel entonces. Los conflictos graves empezarían durante las diferentes batallas que a lo largo de estos 15 años, los ultras, los husitas radicales, encontrarían a los adamitas en su pequeño pueblo. Eran completamente distintos. Mientras que los taboritas iban atacando ciudades pequeñas, aldeas donde estaban los católicos para apoderarse de estas tierras y convertirlos al protestantismo, llegan a esta aldea donde ya habían otros husitas, pero estos eran completamente distintos. Vivían desnudos, se dice de que incluso hacían el amor entre todos y demás. Entonces prácticamente los dos eran husitas, pero se encontraron completamente distintos, así que decidieron acabar con todos ellos. Y por supuesto, aquí en Praga esto despertó las alarmas de los husitas moderados, los que querían vivir en paz con los católicos, así que decidieron hacer una alianza. En la última batalla se enfrentan husitas radicales contra los husitas moderados aliados con católicos y por fin, entre estos dos, vencen la batalla. Al final, deciden elegir a un rey protestante, Jorge de Podiebrady. Jorge de Podiebrady era un noble bastante ilustre, querido por la sociedad checa. Prácticamente él sería quien llevaría el reino de Bohemia. Y como una muestra de paz, Jorge de Podiebrady en esta iglesia se casaría con una católica. ¿Te puedes imaginar cómo para demostrar a los católicos y a los protestantes moderados de que se puede convivir y vivir en paz? Y por esta razón es que esta iglesia prácticamente se tarda tanto en construir porque los protestantes no tenían tanto dinero ni recursos como los católicos. Y no fue sino hasta que en el siglo XVII, en la Guerra de los 30 años, vuelve la iglesia a ser tomada por los católicos. En esta ocasión ya estamos hablando de que quienes se tomarían Bohemia serían los Habsburgo. Y los Habsburgo eran muchísimo más poderosos, así que durante la Guerra de los 30 años acabarían con el poder de los husitas y volverían a tomarse esta iglesia. La iglesia fue tomada por el rey Fernando II de Austria. Así que a partir del siglo XVII hasta la época actual, la iglesia de Nuestra Señora de Tin es católica. Pero a pesar de todo, se preguntarán ustedes, ¿en qué creen hoy en día los checos? Pues el 84% de la población checa actualmente es agnóstica. No creen en nada, prefieren diferir del tema religioso. Aquí tenemos el famoso reloj astronómico de Praga. Astronómico, no gastronómico. Fue construido en el año de 1410. Quien diseñó este mecanismo fue el maestro Jan Giru.